dieron al proyecto por la representante del partido Movimiento Ciudadano. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración de todos ustedes el proyecto de acuerdo referido con las observaciones señaladas. ¿Alguien desea participar en primera ronda? En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto circulado, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38 del reglamento de sesión de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelve la procedencia de la registro de candidaturas del partido Movimiento Ciudadano para contender en el proceso ordinario. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice entonces las gestiones necesarias para la corrección del referido acuerdo con las observaciones recibidas. Y procédase a su revisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del reglamento de sesiones del Consejo Municipal. Y continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo municipal electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo, Fuerza por México y Partido Verde Ecologista de México, para contender en el proceso electoral local ordinario. Integrantes de este Consejo Municipal, informo que sí se recibieron observaciones de forma al proyecto referido por la representantes del Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a la consideración de todos ustedes el proyecto de acuerdo referido con las observaciones señaladas. ¿Alguien desea participar? Abrimos ronda de participaciones en la calidad de primera ronda hasta por 8 minutos. En virtud de que no hay participaciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Municipal Electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelve la procedencia de la registro de candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Fuerza por México y Partido Verde Ecologista de México, para competir en el proceso electoral local ordinario. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Consejero presidente e integrantes del municipal, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Realiza entonces tantas y cuantas gestiones sean necesarias para la corrección del referido acuerdo con las observaciones recibidas y su revisión a la
Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis y discusión, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santa María Flor, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de la candidatura común, una nueva alianza para levantar mañana, integrada por los partidos políticos locales, Nueva Alianza Nayarit, Movimiento Levántate para Nayarit, para coordinar en el proceso electoral local ordinario 2024. Integrantes de este Consejo Municipal. Informo que sí se recibieron observaciones de forma al proyecto referido por las consejeras Angélica Juanita Pérez Ortega, María Elena Vargas Rodríguez. Para realizar todo eso. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido con las observaciones señaladas. Si alguien desea participar, abrimos ronda de participación. Estamos en la primera ronda y después de 8 minutos. Una pregunta. En esta coalición común que manejan, los partidos, nada más la duda es de las fechas, que se tienen escrito. Parece que habían dicho que se les habían dado prórrogas, pero esas prórrogas las da el Consejo y no las hace llegar a los consejos municipales. ¿Alguien más desea participar en primera ronda? Bien. Atendiendo a que no puede haber diálogos de manera directa, quedó presentado en la reunión de trabajo y sigue abierta la ronda para efectos del dictamen sobre las candidaturas. Del dictamen sobre las candidaturas. Si el que después circular, si algún partido político cree que fue agraviado por el poder del Consejo Local Electoral haber atendido la candidatura común de Nueva Alianza, está en todo su derecho de proceder conforme a la ley. ¿Alguien más de primera ronda? Abrimos entonces. Vamos a esperar unos 8 minutos. Bien. En razón de que ya no hubo más intervenciones en primera ronda, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto con las observaciones señaladas. Doy cuenta, presidente, que siendo las 0 horas 12, nuestra sesión
levántate para mí. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones del electoral, de votación económica, la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelva la procedencia de la de registro de candidaturas de la candidatura con una nueva alianza para levantar, integrada por los partidos locales Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate Perú Nayarit, para contender en el proceso electoral ordinario 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realiza entonces las gestiones necesarias para la corrección del referido acuerdo con las observaciones recibidas y su revisión a la Secretaría General a los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del reglamento de sesiones del Consejo Municipal. Por lo tanto, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelve la procedencia de la de registro de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos, Partido Revolucionario Nacional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución, para contender en el proceso electoral local ordinario 2020. Integrantes de este Consejo Municipal, de acuerdo que sí se recibieron las votaciones del proyecto referido por el representante del Partido Acción Nacional. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido con las observaciones señaladas. ¿Alguien desea participar? Abrimos la participación en primera ronda. En virtud de que no hay participaciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto con las observaciones señaladas. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral el reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos, Partido Revolucionario Nacional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, para contender en el proceso electoral local ordinario. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para la corrección del referido acuerdo con las observaciones recibidas. Y proceda también a su revisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el
relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelve la procedencia de registro de candidaturas del Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Integrantes de ese Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En razón de lo anteriormente explicado, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Si alguien desea participar, abrimos las participaciones en primera ronda. En virtud de que no existen intervenciones, preciso, en virtud de que no hay participaciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelve la procedencia de las de registro de candidaturas del Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local, por lo que quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejero presidente integrante del Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo es aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realicen las gestiones necesarias para la revisión a la Secretaría General a los servicios en el artículo 44, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santa María del Oro, por el que se resuelve la procedencia de las solicitudes de registro para regidurías para el proceso de representación proporcional por los partidos PRI, PAN, PRD, Morena, Fuerza Político, Partido Verde, Partido del Trabajo, Redes Sociales Progresistas Nayarit, Nueva Alianza Nayarit, Movimiento Levante para Nayarit y Movimiento Ciudadano para conocer el proceso electoral local ordinario 2024. Integrantes de este Consejo Municipal, informo que si se reciben los dispositivos de forma al proyecto referido por el consejero presidente, específicamente en la fórmula 3 del Partido Revolucionario Institucional y la fórmula 2 del Partido Redes Sociales. Se presentarán cambios en las fórmulas para forma con la cuota de personas originarios prevista por el artículo 23 de la Ley Electoral al Estado de Nayarit. Y también se presentaron observaciones en la fórmula 1 del Partido Nueva Alianza, en virtud de que cumplió con los requerimientos en tiempo corto. Pero por cuestiones de carga laboral de este consejo no serían. Gracias, secretaria. Una vez expuesto lo anterior, pongo a la consideración de todos ustedes el proyecto referido con las observaciones señaladas. Por si alguien desea tener intervención, abrimos las intervenciones en primera ronda. En virtud de no haber intervenciones, el solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto con las observaciones señaladas. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del
el que se resuelve la procedencia de las solicitudes de registro de las regidurías políticas de representación proporcional por los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Redes Sociales por Nayarit, Nueva Alianza Nayarit, Movimiento Levante para Nayarit, Movimiento Ciudadano, para contener el proceso electoral local 2021. Por lo que quienes estén por la afirmativa, por favor, por el consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para la corrección del referido acuerdo con las observaciones recibidas. Y procédase a su revisión a la Secretaría General a los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. Por favor. Le informo, consejero presidente, que los puntos listos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, honorables representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 0.34 horas del día 30 de abril del 2024, doy por clausurada la cuarta sesión pública extraordinaria de carácter urgente de este Consejo Municipal Electoral. Agradeciendo a todas y todos su presencia. Que tengan un excelente día. Gracias.